Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 2 y nos la vamos a llevar con calma. Nos la vamos a llevar tranquilos con el estudio de Primera de Juan 3. Vamos a leer una porción y oramos. Dice desde el versículo 1, hermanos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado. Amén. Perdón, hermanos. Perdón, otra vez. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Oremos, hermanos. Andy, sube el volumen. Amado Rey, Señor, hoy nuevamente pedimos a ti, Dios bendito, guía, Señor. Pedimos que nos ayudes en el estudio de tu palabra, que nos bendigas con tu presencia, Señor, que nos des a todos sabiduría, que nos des a todos gozo, sed y hambre, Señor, de justicia. Queremos escuchar tu voz, Señor, queremos abrazarla, Dios, queremos creer que tú hoy nos hablarás, Señor, que tu palabra es santa, es pura, es inerrante y es necesaria para todos nosotros. Te pedimos, Señor, que tú, amado Dios, hoy seas, Padre, propicio a nuestra necesidad espiritual. Te rogamos que seas tú, Señor,
bendiciéndonos, Señor amado, con la guía que necesitamos cada uno de nosotros como el predicador. Gracias, Padre, por esta bonanza que todos nosotros gozamos hasta hoy. Te pedimos por los hermanos que no están en la misma situación que nosotros, que a causa de la justicia están padeciendo. No solo, Señor, por falta de trabajo, Señor, o por una gripe, un dolor de cabeza, Señor, sino a causa de ti, Señor, persecución, hambre o desnudez, cárcel, peligro, Señor. Gracias, amado Señor, porque a través de ellos tú nos recuerdas que vives y reinas y que eres digno de aún entregar nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Sea tu nombre hoy exaltado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un poquito más. Hermanos, vamos a estudiar hoy a partir del versículo 4. Hablaba con los hermanos y estuvieron de acuerdo conmigo para poder hoy meditar, y el próximo viernes, y no sé si el otro viernes también, si terminamos antes, pues gloria a Dios. El versículo 4, hermanos, es este que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Recuerda que acabamos de terminar del versículo 1 al 3, un resumen hicimos nada más, hermanos, recordando cómo Dios nos ama. Y otra de las cosas importantes que veíamos es que no solo nos ama, nos recogió y nos amó, sino como a Mefiboset, fue recogido del callejón, lo vistió de nuevo y lo puso a vivir con él y a sentarse en su mesa. Bien, el Padre nos hubiera podido amar y rescatar y salvar, hermanos, y ya, ¿verdad? Salvarnos y ya, gloria a Dios, pero Él aparte nos hizo hijos suyos. Eso es increíble. No solo nos ama y nos deja, sino nos ama y nos adopta. Nos ama, hermanos, como al mismo Jesús, su Hijo. Y por eso es que empezamos a ver la relación que hay, hermanos, con este amor que Dios ha mostrado para con nosotros, con la adopción que tiene con nosotros y con el pecado. Es como hemos dicho antes, Mefiboset, sacado de los callejones, de la inmundicia, de la pobreza, de la lepra, de las ratas, de lo peor en callejones en ese tiempo, hermanos, llevado al reino de David, entra a los aposentos de David, le dice: tú como hijo mío, siéntate a mi mesa. Es un privilegio indescriptible sentarse a la mesa del rey David. Ahí está Mefiboset. Y no nos podríamos imaginar a Mefiboset diciendo: no, mejor voy a volver otra vez al callejón, ¿verdad? ¿Él podía volver al callejón? Claro, pero no debía, ¿verdad, hermanos? Es lo mismo que sucede con el pecado, y este capítulo es muy bueno para eso, hermanos. Por supuesto que no nos condena, sino nos advierte. No nos condena porque recuerda lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Es importante que empieces a relacionar siempre, hermano, para que te goces cuando recibes exhortación por el pecado. Porque algunos llegan a decir: bueno, entonces soy salvo. No, ¿por qué se me exhorta del pecado si yo ya soy salvo? Porque no hay relación de uno que es hijo de Dios ya más con el pecado, hermanos. ¿Hay condenación en una exhortación como esta? Claro que no, para los que son hijos ya. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, hermanos, ¿verdad? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mas sin embargo, ¿por qué nos está exhortando por el pecado? Porque al principio dice: hermanos, miren. ¿Recuerdan que traté de explicar un poco más a profundidad lo que quiere decir miren? Esa palabra es tan profunda, su significado, hermanos, que Dios la eligió en su palabra para decir: mírenme a mí y sean salvos. No solamente es ver como ves cualquier cosa, sino mirar, es contemplar, quedarte ahí asombrado por ver a Jesús y ser salvo. Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo eso: miren con cuál amor nos ha amado el Padre. No con cualquier amor. ¿Cómo podrías decir que el Padre te amó? ¿Cómo podrías describir que el Padre te ama? ¿Qué podrías decir, Claudio? O Miguel, o Johnny, o Alfredo, Julio, Andy. Mandó a su hijo. Un hermano que viene recientemente con nosotros estaba platicando un poco de su testimonio, y después de platicar y escucharlo, terminó roto,
recordando lo que el Padre hizo por nosotros. Dijo, y caigo, hermano, y caigo, pastor, y caigo, pero después me acuerdo, y se empezó a romper, que el Padre entregó a su Hijo por mí, llorando, porque el Espíritu Santo le dio. Hermanos, el recuerdo que nosotros tenemos que tener en mente para sentirnos amados, recordar que somos parte de su familia y recordar que Él es digno, hermanos, de que nosotros echemos afuera el pecado. Lo mejor de este pasaje, como muchos otros, es que nos dice cómo podemos echar fuera el pecado. Y me gustaría mucho, hermano, que no nos sentemos en la silla de aquellos que señalan el demás pecado, el peor pecado. Porque, hermanos, recordemos que si damos una visitada a Gálatas capítulo 5 y vemos cuáles son la clase de pecados que el apóstol Pablo dice que son ocasión para no ir al cielo: celos, ira, contienda, disensiones, enemistades, pleitos, después orgías, homicidios. Pero aún esas pequeñas cosas que a los santos se les hacen de pronto no pecado. Todo, hermanos, el más mínimo pecado es pecaminoso. El más mínimo pecado es ir en contra de la ley de Dios, hermanos. Es una infracción a la ley de Dios. Y el que tú y yo seamos hijos de Dios y adoptados no quiere decir que el pecado ya no es pecado o que dejamos de hacer infracciones a la ley de Dios. Por el contrario, hermano, un ejemplo. ¿Qué te duele más a ti? ¿Que tu hijo te falte el respeto o un desconocido? ¿Te das cuenta? Dejemos que los del mundo hagan las cosas del mundo, pero nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, hermanos? Entonces, lo que nos dice estos versículos 4 y 5, porque me voy a ir muy lento, hermanos, es que la naturaleza del pecado y la obra del Señor Jesús no es cosa distinta, sino que tienen relación. Porque la naturaleza del pecado en nosotros, hermanos, queda completamente abolida por la obra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estos textos dicen que Él quita nuestros pecados. Entonces dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y escucha lo que viene a continuación. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hermanos, el pecado es infracción de la ley. Juan está definiendo el pecado desde la raíz básica. Él dice que el pecado es ignorar la ley de Dios. Y el ignorar la ley de Dios, ¿qué crees que quiere decir? Que es ignorar al hacedor de la ley, a Dios mismo. Entonces el problema con la desobediencia, con el pecado, con cualquier cosa que sabemos que no es de naturaleza divina, hermanos, no es únicamente que fallamos a la ley, sino fallamos al Señor de la ley. El asunto es con Dios, hermanos. El asunto es con Él. La infracción de la ley es ignorar al hacedor de la ley. Hermanos, creo que todos nosotros, por minimizar lo que significa el pecado, con frecuencia fracasamos en la guerra contra el pecado, porque no le llamamos por lo que realmente es. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente fallamos con el pecado porque no pensamos en él como lo que realmente es. No solo es pecado y ya, en el acto de maldad o de desobediencia, sino esta es infracción de la ley del gran hacedor de la ley, de Dios. Y como decía el miércoles, no fallamos al Dios pequeñito o no fallamos al Dios amigo, al Dios bonachón, sino fallamos al gran Dios todopoderoso y soberano, hermanos. Cuando estudiábamos el miércoles acerca de la inmutabilidad de Dios y de la omnipotencia de Dios el miércoles pasado, pues recordamos que ese mismo Dios que desató su ira y destrucción sobre su propio pueblo es el mismo Dios, hermanos, que hoy nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros fallamos en contra de la guerra contra el pecado, hermanos, es porque nosotros no le llamamos por lo que realmente es.
Por eso nos esforzamos bastante, hermanos, en aplicar últimamente más que antes la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? No porque no amemos al individuo, no porque nos sintamos más santos que él, sino porque recordamos que contra quien se peca y se falla es contra Dios. Hermanos, hay una porción en la Confesión de Fe de Westminster que ustedes pueden buscar en internet. Es el capítulo 20, si no me equivoco, que habla de los oficiales que Dios ha puesto en la iglesia. Y dice que a los oficiales de la iglesia, es una confesión histórica, hermanos, reformada, que a ellos se les ha dado la autoridad por Dios para atar y desatar, abrir las puertas del cielo o cerrarlas. ¿Qué quiere decir? Claro que no está hablando de una doctrina católica romana que dice que el Padre te perdona o no, sino que estos oficiales puestos por Dios, llámense ancianos, pastores, diáconos o cualquier miembro del consistorio, ellos pueden, con la autoridad de Dios, determinar si una persona en realidad ha ido al arrepentimiento y vuelve después de disciplina, o hay que cortarle y echarla fuera. Esta porción de Juan, hermanos, no está diciendo del amor falso que muchos cristianos llegan a hacerse. Por ejemplo, hermanos, algo que yo estoy notando mucho hoy en día, y algunos pastores están de acuerdo conmigo, que la unidad de la iglesia se está convirtiendo en el ídolo más terrible que la iglesia ha tenido en toda la vida. ¿Por qué? Porque la unidad de la iglesia es un tema bíblico, pero la unidad de la iglesia que hoy se está clamando en la iglesia es una unidad que tolera cualquier cosa por supuesto amor, como una unidad hippie. Pero fíjate qué importante, porque vamos a pasar al tema del amor, pero quiero detenerme para recordar el por qué tenemos que actuar con severidad y con estricta disciplina. Porque contra quien se peca es contra Dios. ¿Recuerdas esto? David fornica, mata, y cuando él es disciplinado, él va al arrepentimiento, pero no va con Betsabé y con la familia de Urías a decirles: perdónenme, pues mira, Betsabé, fallé contra ti, fallé contra Urías y lo maté. No, hermanos, vemos que él está clamando, llorando, diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Jamás vemos una porción en donde vaya y pida disculpas a la familia de la gente contra quien pecó. Él entiende claro que ha hecho daño a los demás, pero contra quien se peca es contra Dios. Entonces, cuando hablemos del amor, hermanos, 1 Corintios 13 es la mejor porción que tú puedes usar cuando estés desviándote sin darte cuenta de lo que debes hacer amorosamente y no equivocarte. Recuerda que dice 1 Corintios 13, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, hasta ahí gloria a Dios, el amor no es jactancioso, no se envanece, y la porción 5 la tienes que subrayar: no hace nada indebido. ¿Qué es lo que me va a decir si es indebido o no? ¿Qué creen? La ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, porque yo no puedo, o sea, ponte a pensar, ¿cómo el mundo sabe qué es bueno y qué es malo? ¿Tú has pensado en eso? Qué ironía, ¿no? La mente atea, que sabe cuando algo es malo, ¿en base a qué dices que es malo? ¿En base a qué dices que es bueno? ¿Por qué algo es malo y por qué algo es bueno? Porque la ley de Dios, al cual ignoran, ha determinado, hermanos, y puesto en nuestros corazones que nos demos cuenta cuándo es algo malo y cuándo no. Y el apoyar a un pecador, hermanos, sin guiarlo al arrepentimiento, es practicar en su pecado. Porque la parte del amor, hermanos, esta porción del versículo 5 dice algo muy importante. Dice: no hace nada indebido. No hace nada indebido. No busca lo suyo, ¿te das cuenta? Su propia justicia. Ay, no importa, hermano Claudio, pues perdónale, hermano. Hay que ser amorosos. ¡Ey! Cuidado, el amor verdadero no hace nada indebido, no busca lo suyo. Escucha el versículo 6. No se goza de la injusticia. ¿Y qué podríamos llamar a un acto de injusticia? ¿Qué pensarías de un ladrón que roba y que va al juez y el juez le dice: bueno, no importa, yo la verdad tengo mucho amor dentro de mí, misericordia, vete? ¿Es un acto justo o injusto? Injusto. Entonces no se goza de la injusticia, es decir, no se va a gozar de ir en contra de Dios,
por decirle, ay Dios, todos nos equivocamos. De hecho, esa versión de mente es la versión del impío, del pecador que está en la calle. Cuando predico, hermanos, algunos me dicen, bueno, pues soy un ser humano, todos fallamos. Es decir, me gozo de la injusticia porque a fin de cuentas todos lo hacemos. Entonces, antes de entrar la parte del amor, nos recuerda quiénes somos. Somos de Dios, amados. Somos adoptados en su familia. Como, hey, despierten. Ustedes ya no son más hijos del diablo, son hijos de Dios. Compórtense como tal, ¿no? ¿Cómo quieren los reyes que se comporten sus hijos? ¿Cómo queremos los cristianos que se comporten nuestros hijos? ¿En desobediencia, hermanos? ¿En rebeldía? No, muchos de nosotros batallamos porque no queremos que la familia de la iglesia se dé cuenta quiénes son nuestros hijos. Y batallamos un montón, hermanos, porque queremos fingir, y en la iglesia pórtate bien. Como si fuera el problema la iglesia, ¿no? Al contrario, deberíamos de abrirnos aquí públicamente para todos orar por los hijos de los demás que están en rebeldía, por su salvación, ¿no? Es el lugar en donde venimos a poder hablar y gozarnos y llorar y platicar sin murmuración, sin contienda, sin celos, sin chismes. O eso logramos, hermanos, cuando perseveramos. Pero el Señor no nos está invitando a no disciplinar al pecador. Esta misma porción, te ruego que vayas y estudias, hoy no lo vamos a ver, de la Confesión de Fe Westminster, capítulo 20, hay una porción que dice, porque si los oficiales no reprenden o disciplinan o toman parte en el asunto del pecador, ellos son responsables de que la ira de Dios venga sobre toda la congregación. Wow. Entonces, ¿qué sí es amor y qué no es amor? Bueno, para saber, 1 Corintios 13 me dice que no hace nada indebido, hermanos. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Sí, hermano, yo sé que tú eres muy bueno y misericordioso y lo quieres perdonar sin que vaya el arrepentimiento, pero el problema es que Dios es justo y Él quiere que se arrepienta. ¿Sabes qué es importante, mi hermano? Recordar que no va a existir un pecador perdonado, hermanos, que no se haya arrepentido. No va a existir un pecador perdonado que no se haya arrepentido. No guarda rencor, no se goza de la injusticia. Es muy importante esta porción, hermanos. No se goza de la injusticia, quiere decir de lo que no es justo. ¿Según quién? Según Dios. Según Dios. ¿En qué se goza? En la verdad. Se goza en la verdad. Entonces, no saquemos de contexto 1 Corintios 13, hermanos. ¿Qué sí es amor y qué no es amor? Aún un acto amoroso de un padre, dime sí o no. Un acto amoroso de un padre no es tenerle que darle un poco de vara en la parte más carnosa del cuerpo de nuestros hijos y darle fuerte con todo nuestro dolor, porque cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¡ay, te duele! La Biblia dice que el que no disciplina a su hijo no le ama. No hablamos de golpe siempre, hermanos, ¿eh? Disciplina, tú vas a ver la definición en un diccionario y no quiere decir golpear. Pero en ocasiones tenemos que llegar a ese grado, chiquititos. ¿Es por amor o es por odio? Es por amor. Lo mismo Dios hace con los suyos. Y tenemos que ejecutar sanciones en los momentos en donde nos damos cuenta que hay un pecado sin arrepentimiento. Si se arrepiente, ¿qué dice la Escritura? Bienvenido, lo ganamos. Y si no se arrepiente, hermanos, 1, 2, 3 veces, lo echamos fuera. ¿Qué dice el corazón del hombre? Qué injusto, ¿no ves que la Biblia todo lo soporta? Hermano, sigue leyendo, llega al versículo 4, ¿qué dice ahí? Ay, no hace nada indebido. Ah, caray, versículo 6, no se goza de la injusticia. No, pues hermanos, tienen razón. Y si se arrepiente, hermano, por supuesto que le decimos bienvenido. Entonces, ¿qué sí es amor y qué no? Entonces, enfocados en esto, hermanos, el pecado es infracción de la ley y Juan está describiendo el pecado desde la raíz. Él dice que el pecado no es contra los demás, sino es ignorar la ley de Dios. Y que ignorar la ley de Dios no es ignorar una cosa, un número de reglas, hermanos, que están escritas en una piedra, sino es ignorar al hacedor de la ley. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue el problema con Adán y Eva? Que el fruto, que no es una manzana, hermanos, porque la Biblia no dice que es una manzana, un fruto, estaba podrido, contaminado.
lleno de veneno. ¿Cuál fue el problema? Fallaron en contra de Dios, hermanos. Entonces, nosotros fracasamos la guerra contra el pecado todos los días porque ignoramos, hermanos, la ley de Dios, y peor, ignoramos al gran hacedor de la ley. Por eso es muy fácil estar solos y caer en pecado. O es muy fácil discutir en pareja y ofendernos. Es muy fácil que nuestros hijos se levanten porque volteamos, hermanos, de manera que los demás nos vean o no. O únicamente buscando lo mío, como dice 1 Corintios 13, busco lo mío y me defiendo. Pero ignoro que a quien estoy ofendiendo, estoy fallando, es a Dios mismo. El problema es con Dios. De hecho, cuando disciplinamos a nuestros hijos o a un hermano o hermana en la iglesia, no le decimos: es que nos fallaste, es que no hiciste lo que yo te dije. Hermano, tú estás ignorando al hacedor de la ley. Tú fallaste en contra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos dejar de fracasar en la guerra contra el pecado? Bueno, recordar, hermanos, que el pecado es pecaminoso y que Dios lo aborrece. Y que Cristo, precisamente según nuestro texto, vino a vencer esas obras de pecado, hermanos, de pecado. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que llamar a esta actitud? Debemos de llamarlo por lo que es pecado. ¿Y el pecado qué es? Infracción de la ley, hermanos. Y el primer paso hacia una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza de la maldad del pecado. Yo había compartido en un estudio una frase. Decía: nosotros obedecemos porque somos santos, no porque queramos ser. Nosotros obedecemos porque ya hemos sido hechos santos y no porque vayamos a ser santos. Obedecemos porque el Señor mora en nosotros y el Señor vino a obedecer. Y este texto tiene mucha relación con eso. Si Cristo vive en mí, ¿qué estoy haciendo? Practicando el pecado. Dice el texto: Él no practica el pecado. Él no practica el pecado. La siguiente porción dice: sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué está haciendo aquí Juan, hermanos? Juan está definiendo la misión de Jesucristo de la raíz básica. ¿Jesucristo venció al pecado en la cruz o no? Y dice esta porción: ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Hermanos, el ángel Gabriel en Lucas 1:21 promete a José con relación al ministerio de Jesús y le dijo: y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la Escritura dice que cuando Jesús es coronado en majestad en la cruz, vence, hermanos, al pecado, a Satanás, a la misma muerte. No solo nos salvó, sino también Jesús quitó nuestros pecados, en el sentido, hermanos, de quitar la incapacidad que nosotros teníamos para no poder vencer el pecado. Otra de las cosas que Él hizo también es quitar la penalización por nuestro pecado. Y esto, hermanos, es maravilloso, porque cuando nosotros confesamos con una vida, hermanos, que manifiesta arrepentimiento, hemos dicho que en realidad ese Jesús que murió en la cruz ha venido a ser mi Señor y Salvador, y en realidad Él quitó mi incapacidad. Jesús quita nuestros pecados, hermanos, en el sentido de quitar el poder del pecado en mí. Y esta es una obra, hermanos, que será terminada cuando pasemos de esta vida a la eternidad y seamos glorificados en Jesús. En ese momento el pecado se va por completo, pero no antes. Es una lucha constante, pero una lucha vencida. Y la manera en cómo podemos vencer esta lucha es recordando que cuando peco, no peco contra mí, no peco contra el vecino, peco contra Dios mismo. Y es una ayuda fabulosa, porque Dios no es ciego, hermanos, no es sordo. Dice el hermano Ray Comfort: el mismo Dios que hizo los ojitos es el mismo Dios que te ve todo el tiempo. El mismo Dios que hizo los oídos es el Dios que te escucha todo el tiempo. Y eso nos ayuda a recordar que Él está presente y que es digno de que yo aborrezca el pecado como Él lo aborrece. Dice la porción C del texto, hermanos:
Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, esta es la obra de Jesús en nuestras vidas, hermanos. Y es una obra que nosotros debemos responder. Pero cuando respondemos, es una obra que Él hace en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no podemos quitar la penalización por nuestros pecados, hermanos. Es imposible limpiarnos a nosotros mismos. Recuerda que no estamos hablando de limpieza para entrar, sino es una limpieza porque yo ya no soy quien solía ser. Es una limpieza de quitar lo que ya quedó en la cruz. Lo que ya no es mío, lo que ya no tiene que ver conmigo, hermanos. Lo que ya no me corresponde a mí cargar, que Jesús cargó. Celos, ira, contiendas, pornografía, adulterio, odio, envidia, orgullo, pereza, hermanos. Todas esas cosas fueron puestas en la cruz. Todas. Aun cuando nosotros, hermanos, constantemente hablamos y nos quejamos, aún, decía una hermana, aún la lengua está clavada en la cruz también. Todas las cosas, pensamientos impíos y esas cosas, hermanos, fueron ya completamente puestos en la cruz. Esa es su obra en nosotros, hermanos, y nosotros respondemos a esa obra. Entonces, alguien que viene a Jesús no necesita limpiarse primero, ¿recuerdas? Hay algunos hermanos que se alejan de la iglesia. Hermano, ¿y por qué ya no vienes a la iglesia? Dicen, no, hermano, es que la verdad estoy lleno en pecado. Por eso, hermano, tienes que venir. Porque nosotros no nos limpiamos primero para llegar a Jesús. Es lo que dicen muchos en el bautismo, que a mí me es chocante ese pensamiento, ¿no? Primero purifícate y después bautízate. Primero límpiate, hermano, y después ve a la iglesia. Porque imagínate así sucio en la iglesia. No, creo que no has entendido. Nosotros no hacemos la obra nosotros mismos, la hace el mismo Señor. Vamos en impureza, en condición de pecado, sucios, mal, hermanos, como aquella prostituta que de inmediato el Señor la exhorta al arrepentimiento. Y humillada, viendo que hay perdón en Jesús, ella queda completamente limpia. Y el Señor le dice, vete, ¿y qué? No peques más. Pero ¿cómo, Señor? Si soy una prostituta y me encanta la prostitución. Pero yo ya te he limpiado. Entonces, alguien que viene a Jesús no necesita limpiarse, hermanos. Primero, tiene que estar dispuesto a creer que Dios, a través de Jesús, ha quitado sus pecados. Y ha quitado el poder que había del pecado en él. De Satanás, hermanos, de él mismo. O sea, el Señor vence por completo. Esta es la obra de Dios. Y dice la porción de nuestro texto, hermanos, no hay pecado en él. Está hablando claramente, no hay pecado en él. Jesús, hermanos, no tenía absolutamente nada de pecado. No tenía pecado que le tuviera que ser quitado. Completamente puro y perfecto. Por lo tanto, hermanos, Él podía quitar nuestro pecado y lo cargó sobre sí mismo. El versículo 6 es muy importante, hermanos. Dice, todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice, hermanos? No peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y no creas que se ignora la Escritura en cuanto a decir que siempre nosotros seremos pecadores. En el sentido que nosotros hemos sido salvos ya, pero continuamos pecando, hermanos. Todo aquel que dice que no peca, pues está diciéndole mentiroso a Dios. Pero ¿qué quiere decir este texto y qué no quiere decir, hermanos? Todo aquel que permanece en Él no peca. Ya que el pecado es infracción de la ley, es ignorar a Dios, hermanos. Y ya que Jesús vino a quitar nuestros pecados, 1 Juan 3:5, leíamos. Y ya que no hay pecado en Jesús, entonces permanecer en Él quiere decir no pecar. Es muy importante entender lo que la Biblia quiere decir, hermanos, y lo que no quiere decir. Cuando dice no peca. Hermanos, si yo permanezco en el Señor
y constantemente estoy en las cosas suyas, yo estoy exento de caer en pecado. De hecho, hablando de la unidad, por ejemplo, hay quienes piensan que la unidad nos libra, hermanos. No es que hagamos una comida de mujeres y pues simplemente se vengan hermanas aquí a comer y se la pasen bien, porque la realidad, les doy 10 minutos para que empiecen a chismear. La verdad, igual hombres solos nos vamos, aún salimos a predicar al hospital y les doy 15 minutos para empezar a hablar de fútbol, de golpes o de cualquier cosa, hermanos. Entonces, estar juntos no quiere decir siempre que es la unidad. Porque algunos dicen, me gustaría tener más unidad y juntarnos más. Espérame, ¿para qué? Porque precisamente Hechos capítulo 2 nos dice qué es lo que es unidad, hermanos. ¿Qué es santificación? El versículo 42 del capítulo 2 dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Te das cuenta? Se enseñaban, hermanos, en la comunión unos con otros. Y describimos qué significa comunión. Está relacionado con comunión. Ay, no tengo plumón. Supongamos, pensamos que comunión, imagina círculos, cada círculo es uno de nosotros, entonces estamos atados todos los circulitos juntos. Esa es comunión del mundo. Comunión en Cristo es que cada circulito está unido no uno con otro, sino a través de Cristo. Entonces, cuando nosotros pensamos que unidades, agárrense de las manos, estamos unidos. No, unidades, agarran a Cristo y por Él estamos unidos. Entonces todo lo que pasa de mí sale de Cristo y va al otro, y va al otro, y va al otro, y no únicamente juntos. Porque definitivamente cuando no lo hacemos a la manera de Dios, nosotros pecamos, hermanos. Pongamos a prueba, ¿cuántas veces no podemos estar en unidad sin permanecer en Jesús y de inmediato podemos comenzar a murmurar de un hermano, por ejemplo? A decir, oye hermano, ya viste que el hermano ya no sirve como antes, o ya viste la hermana que fulano, o mira, a mí no me gusta que el pastor diga esto. ¿Por qué? Porque no permaneces en él, sino permaneces en una unidad como el mundo. Entonces cuando dice, todo aquel que permanece en él no peca, es literal, hermanos, es el núcleo, es Jesús, el centro, y nosotros estamos todos unidos a él. El que se suelta de él, hermanos, dice Juan 15, ¿recuerdan? Vamos atrás un poco, que dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Te das cuenta el ejemplo que te daba? Él es el árbol, nosotros somos las ramitas. Las ramas no están unidas unas con otras, ¿verdad, hermanos? Ni el fruto está unido uno al otro. Siempre está unido a algo y está unido al árbol. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, yo me junto con los hermanos en nosotros y no hacemos nada, hermanos. No hacemos nada si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si no permanecemos en el Señor, en su doctrina, en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan en el Señor, lo único que hacemos es una reunión social sin Él y terminamos pecando, hermanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, versículo 5, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, o sea, todos unidos, pero sin mí, nada pueden hacer. Después dice, hermanos, después dice, el que en mí no permanece, yo soy la vid, vosotros, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Entonces es en Él. En Él, algunos por ejemplo piensan, hermanos, casi no nos frecuentamos entre semana, aunque nosotros nos vemos un montón de tiempo los que perseveran, pero casi no nos vemos. Hay que hacer una reunión para vernos, hermano, que sea en relación con Jesús, porque si es únicamente relacional, hermanos, nosotros estamos en una condición muy peligrosa, muy peligrosa. Aún de hecho en la iglesia de Cristo, no en nuestra congregación, aún los que ya estamos en Él, si nosotros hoy aquí en esta congregación sacamos nuestra memoria y los últimos pensamientos, palabras, pláticas que hubo en pareja, entre hermanos, entre hermanas, en reunión familiar en algún lugar, y sacamos la mente y la ponemos aquí en el cine, los que estamos aquí,
te aseguro que muchos nos podemos ir de aquí, porque hemos hablado cosas que no edificaban, hemos murmurado, hemos hecho mal juicio, hermanos, porque la unidad no funciona a la manera de Dios santa si no es con Él. Es con Él nada más. Entonces es lo que está diciéndonos el Señor: todo aquel que permanece en Él no peca, porque el Espíritu Santo le reprende. Él está en Él, está perseverando. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones, el partimiento del pan, o sea, en Él. ¿Cuántos días? Todos los días. Yo sé que esto es un pensamiento ya muy radical, hermanos, y el mundo ha cambiado mucho y el cristiano también, pero ellos todos los días perseveraban porque sabían que necesitaban de esa unidad en Cristo. Y por eso dice: todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué no peca? Porque el pecado es infracción de la ley, es ignorar a Dios. Y como Jesús vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, entonces permanecer en Él es no pecar. Y por eso es importante saber qué quiere decir la Biblia y qué no, porque algunos que malinterpretan este texto, cuando alguno peca, tú no eres cristiano. No, no es lo que dice. No dice que los cristianos son completamente perfectos en ellos mismos. Son perfectos en Cristo. De hecho, el Padre nos va a ver como perfectos, hermanos, aunque no somos perfectos, por Cristo. El Padre nos ve justos, no porque seamos justos, sino por Cristo. Solo por Cristo. No podemos jactarnos en nuestra santidad, en nuestra justicia, en nuestra bondad, porque no es cierto, hermanos. No es cierto. Es solo en Cristo. Juan ya nos ha dicho en 1 de Juan 1:8, hermanos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la gramática, hermanos, indica, aquí en Juan 1:8 de la primera carta, indica que Jesús está hablando de actos ocasionales de pecado. Caemos en pecado, fallamos, pero el cristiano trata de ir a Jesús. Estoy lejos del Señor, por eso he pecado. Es tan hermoso saber que cuando alguien comienza a presentar manifestaciones de lejanía de la iglesia, de inmediato, sin dudar, podemos determinar: estás apartándote del Señor. No, es que yo estoy orando, yo estoy leyendo. Sí, pero apartado de Él. Sencillo, hermanos, porque el Señor ha prometido que lo ha hecho y le creemos que lo ha hecho, ¿o no? Entonces cualquier otra cosa que indique que una vida está alejándose, podríamos describir de inmediato: es que tu vida está ausente de Dios, tú no estás perseverando en Él, hermano. Esta familia está apartándose. Hermanos, es que no están perseverando. No, si estamos. No, hermano, porque estás diciendo tú entonces que el Señor es mentiroso, y no es verdad. Por eso permanecer en Él es no pecar, estar en Él, hermanos. Juan no está hablando, hermanos, sobre la posibilidad de que los hombres sean perfectos y sin pecado, los salvos, sino dice que ellos no se hundirán ahí. Recordarán de quién son, hermanos. El tiempo, hermanos, de permanece en pecado o no peca, que es importante. Hay un comentarista de apellido Stott, dice: el tiempo presente en el verbo griego implica hábito, continuidad, secuencia ininterrumpida. Este texto también nos dice que cuando vemos una persona que continuamente está pecando, prácticamente, hermanos, es un pecador igual que los demás, resumimos: el hermano no es hermano. Eso no quiere decir que no pueda ser hermano. Luchamos, oramos, clamamos, lo llevamos, hablamos con Él fuertemente, que sepa que hay un Dios justo que echa a los pecadores al infierno. Al infierno, hermanos, y el infierno es eterno. La Nueva Versión Internacional tiene una idea correcta al traducir estos verbos, hermanos. Usa las frases como continúa pecando, continúa con el pecado, y también dice con respecto a esto: no puede seguir pecando. Me gusta cómo lo hace esta traducción. Dice la siguiente porción: todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces el mensaje de Juan, hermanos, es muy claro y es consistente con el resto de las escrituras.
Cuando de pronto algunos de nosotros no podemos entender cómo es que salvos por gracia, entonces algunos caen en pecado y llegan y me dicen, es que pastor, todavía peco, yo creo que yo no soy, ¿verdad? Recuerda que una persona que llega con esta manifestación, dice, pero yo creo que yo no soy, es que peco, es una muy buena manifestación de que el Espíritu Santo está obrando. Es más preocupante cuando vemos a una persona, ¿cómo estás? Evidentemente en pecado, ¿y cómo estás? No, bien, todo bien, no, muy bien. Foco rojo, problema. Característica de un hombre que permanece con el temor de Dios es que él nunca se siente limpio en su propia justicia. Siempre tiene la necesidad del cuerpo, de la iglesia, de la predicación. Siempre tiene necesidad, hermanos, de estar preparado, y toma las cosas en serio. Sobre todo el domingo, hermanos, les exhorto mucho a que el sábado no se desvelen, hermanos. Y sí, ¿saben por qué? Porque he notado una cosa bien importante desde el púlpito. Las personas que se duermen en el sermón son en su mayoría las familias o personas que se han ido de la iglesia. El otro día meditaba en esto, se dan cuenta que exhorto mucho a las personas que se duermen. Bueno, a excepción de Marcos, a veces se viene él en vivo de 12, 13 horas sin dormir y claro, no lo dejamos dormir, duérmete, no importa, pero entendemos, ¿verdad? No ha dormido absolutamente nada, hermanos, y en lugar de quedarse en su casa viene y dormitea, pero sí lo despertamos a Marcos, o mi hermanita Blanca le pega. Pero hay quienes no se desvelan en la noche y están durmiéndose aquí, hermanos. Y sabes, te digo, en el amor de Cristo, estoy en el púlpito, hermanos, aquí hablando de Él. 80% de las personas que hacen eso terminan yéndose de la iglesia. De hecho, podría nombrar hoy, pero a lo mejor me están viendo y se van a sentir importantes. Pero podría decir, estos se dormían. ¿Por qué? Porque no está importándote ahora. ¿Qué tiene que ver esto con la infracción de la ley? Al cuarto mandamiento. Fallar al cuarto mandamiento es estar olvidándome del hacedor de la ley y decirle, ay, pues la verdad estoy agarrando sueño, voy a dormir un rato. Al cabo, Señor, tú eres bueno. Tengan mucho cuidado, aún con esas cosas, hermanos. Si permanecemos en Jesús, aún esas pequeñas cosas, tenemos que erradicarlas. Si hay un devocional que enviaron los hermanos, lo están enviando Beto y mi hermana Ileana, con respecto al cuarto mandamiento, creo que fue hace 2 sábados, de la importancia de cómo prepararnos desde el sábado para no hacer una infracción de la ley y olvidarnos del hacedor de la ley. Tan importante, hermanos, ¿no? Del cuarto mandamiento, aún de los días que trabajamos y todo, aún es bien importante, hermanos, bien importante tomarlo en serio. Es la ley de Dios y no hemos quedado exentos de ella. Nosotros tenemos que buscar cumplir la ley de Dios. Porque Juan, hermanos, es muy claro y es consistente con todo el mensaje de la Escritura. Por eso no se contradice la gracia con el Evangelio, con la ley. No, va de la mano. La ley te lleva al Evangelio, el Evangelio te lleva a la ley. Es increíble. Jamás se separan, hermanos. Es la soberanía de Dios salvándonos completamente la responsabilidad. Un hermano dice, es como una vía del tren. Tú párate en la vía del tren y sabes, están separados los rieles, pero están unidos, ¿verdad? ¿Y dónde se unen? Hasta allá, hasta el horizonte. Ahí vamos a entender cuando Cristo venga por qué era responsable, Dios soberano, y la responsabilidad tiene que ver con la ley de Dios. Juan nos dice, hermanos, que un estilo de vida de pecado habitual es inconsistente con una vida que permanece en Jesucristo. Y la característica de una persona aquí que va a cerrarse y cuando tú hables con ellos va a decir, no, yo estoy muy bien, yo voy bien. Es una característica. Recuerda que los religiosos, una de las principales causas por las cuales no recibieron a Jesús, ¿cuál fue? Creían que no lo necesitaban. ¿Qué vienes? Yo estoy bien, a mí no me vengas a decir, dile al otro, yo estoy perfectamente bien. Y lo necesitaban, hermanos. Entonces un verdadero cristiano solo está temporalmente, por pequeñas porciones en su día, hermanos, cayendo en pecado. Y esas pequeñas porciones de su día que cayó en pecado se convertirán en grandes porciones de su día buscando adoración y consagración a Dios. Hermano, yo te lo aseguro, si tú pones atención en lo que significa pecado,
Tu lucha va a ser tan constante que cuando menos te des cuenta, lo que estás hablando, diciendo, deseando es cosas del Señor. En tu trabajo, en la calle, con los vecinos, con tus hijos, con quien sea. Y llega un momento que ya no tienes otro tema en tu mente, sino solo el Señor. ¿Por qué no llegamos a ese punto todos unánimes? Porque no todos están constantemente peleando contra el pecado, porque lo han llevado a un nivel muy pequeño donde Dios jamás lo ha llevado y dicen, pero ya no es para tanto, Dios ya llevó el pecado en Cristo. No, eso es exageración. Ahora resulta que todo es malo. Hermanos, estemos muy atentos. ¿Qué es pecado para ti y qué no? La enseñanza de Pablo, hermanos, en Romanos 6 es un gran ejemplo de este principio, porque él nos está mostrando cuando una persona viene a Jesús, sus pecados son perdonados y la gracia de Dios se extiende hacia esa persona y entonces él es radicalmente cambiado y constantemente continúa cambiando. El viejo hombre muere y el nuevo hombre vive. Esto es fabuloso, hermanos, visible en la vida de David. David ya era salvo, hermanos. Y David cae en un horrendo pecado delante de nuestros ojos, mas sin embargo el Señor dice que ni el mentiroso ni el homicida heredan el reino de Dios. Pero David fornica y mata. Pero ¿cómo yo sé que David es salvo, hermano? ¿Qué sucede con David? Se arrepiente y el cambio es tan fuerte que David jamás vuelve a hacer eso, hermanos. ¿Por qué? Porque él, como cristiano, sin saberlo, él estaba purificándose a sí mismo. Por el poder de la gracia en él. Él cayó por hacer lo que no tenía que hacer. No entraré ahí, pero el pecado de David comienza cuando no hace lo que tiene que hacer. Él tenía que ir a la guerra y en lugar de ir a la guerra pasea con las manos en los bolsillos. El rey en su patio, hermanos, a la luz de la luna, y ve a aquella mujer. Y ahí empieza todo. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba en el lugar equivocado, hermanos. No estaba haciendo lo que él tenía que hacer. ¿Cómo sé que David era un hombre de Dios? ¿Porque pecó? ¿O porque no pecaba? ¿O porque él era especial? No, sé que era un hombre de Dios porque cayó en pecado, pero se arrepintió de una manera visible a todos. Y continuó todo el tiempo. Y si tú lees los salmos te das cuenta que David luchaba contra el pecado, ¿o no, hermanos? Luchaba contra el pecado. Entonces, el viejo hombre muere, hermanos, y el nuevo hombre vive. Y cuando el viejo hombre muere, quiere decir que cuando él viene a demandar lo que era suyo, el nuevo hombre lo vence. No recuerdo quién decía una frase, Calvino creo, que decía, yo pensé que en las aguas del bautismo el viejo hombre moriría, pero me di cuenta que el maldito sabe nadar o algo así. Y es verdad, el viejo hombre aún continúa tratando de salir, pero en Cristo nosotros le decimos, detente, yo ya no soy ese. Detente, vete de aquí. Quiero ser, para la gloria de Dios, un hombre entregado de por vida, hermanos. Entonces esto concuerda que una nueva creación en Cristo jamás se siente cómoda viviendo en pecado. Porque el pecado es algo temporal para el cristiano, hermanos. Son ataques del enemigo, de la tentación en el mundo que está repleto de tentación. Hermanos, y me gusta pensar en esto, porque si tú comienzas a revisar la ley o los mandamientos de Cristo, que son 50 y tantos mandamientos en el Nuevo Testamento, tú te darás cuenta que un montón de cosas que nosotros no llamamos pecado son pecado. Comenzamos ignorando un poquito de esto, un poquito de vino, un poquito de televisión con horror, un poquito de adulterio, un poquito de pornografía, un poquito de música secular, un poquito de reuniones con gente mundana sin dar testimonio, un poquito, no tiene nada de malo, estoy en Cristo. Poquito a poquito, gotita a gotita. ¿Has visto cómo un balde se llena, hermano? Gota a gota, gota a gota, gota a gota, hasta que se desparrama. No quiere decir que nos estemos cuidando y todo es malo, no, hermanos. Al contrario, Cristo no me está diciendo, ve todo malo y ten temor. No, voltéame a ver a mí. Deja que el mundo haga, que ellos se destruyan, pero tú veme a mí, permanece en mí. Y la pregunta no es, ¿pecas o no pecas, hermanos? No, porque todos pecamos. La pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando pecas?
¿Caes en un patrón de pecado y permites que domine tu estilo de vida? ¿O confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con el poder que Jesús te puede dar? Ojo, hermano, y es importante porque creo que he cometido yo de pronto el error de no enseñar a orar a la iglesia en situaciones de pecado. ¿Por qué? El pecado lo que hace es cegarme. El pecado me mete en arena movediza y esa visión que yo tenía de la alabanza, de un corazón quebrantado, se opaca. Entonces, entre más yo peco como creyente o más me aparto, más difícil se me hace regresar al Señor. Entonces la oración de un hombre pecador también debe de incluir: Señor, no siento nada, Señor, no tengo deseo de pedirte perdón. La verdad me siento frío, siento mi corazón aún feliz cuando peco. No tengo terror del infierno, no estoy asimilando lo que significa. La verdad, soy honesto, me gusta mi pecado, Señor, te lo digo de frente. Esa oración es necesaria, porque el decir Señor, perdóname por favor, y no sentirlo no sirve de nada, hermano. Entonces todo aquello que tú ya no sientes, como cuando estabas enamorado al principio, tienes que confesarlo y decir: Señor, la verdad, pues no vengo a buscarte para que me ayudes, porque yo ya no siento, estoy frío, como que no me importa, día con día hago y vuelvo a caer y caigo otra vez. Porque el problema, hermano, que si tú continúas en esa situación, la presencia de Dios se ausenta y tú vives una vida salvo al final, si eres del Señor, elegido por Él, pero completamente apartada de Él. Del gozo, hermanos, de la comunión con la iglesia, del ser usado para su gloria. Mas sin embargo, esto es si eres, pero lo que la Escritura dice, que si una persona está viviendo de esa manera, lo más seguro que está diciendo que no ha sido salvada, y esa persona muere y va a ir al infierno por la eternidad. Por la eternidad. No a vivir, como te decía el miércoles, un tsunami, un huracán y el terror de una bomba atómica. No, hermanos, la ira de Dios completa. Entonces, la pregunta no es ¿eres pecador? No eres, o si no pecas, si eres. No, hermanos, la pregunta es ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Caes en el patrón de pecado y ya permites que el pecado te domine? Porque si permites que el pecado te domine, tienes este riesgo, que empiezas a enfriarte y hermano, arrepiéntete. Pues sí, hermano, me voy a arrepentir. Te endureciste y permitiste que el pecado corrompiera al nuevo hombre, hermano. Y ahora, ¿pero cómo se relaciona esto con la obra que Él empieza y perfecciona? Porque, hermano, Dios es tan precioso y asegura tanto nuestra salvación, que si tú acaso eres uno de los que se endureció por el pecado, no te preocupes, el Señor te rompe las piernas, la columna, te envía un cáncer doloroso, te quita tu familia, te lleva al hospital, y en el hospital el latido de tu corazón te va a recordar: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Por amor a Cristo el Señor lo hace. Eso es lo que puede pasar. Mas sin embargo, no podría decirte: no importa, hermano, ya arrepiéntete cuando el Señor trate contigo duramente. No, yo mejor te digo: arrepiéntete hoy. Si tú eres salvo y estás endurecido, dile al Señor: Señor, te ruego perdón porque no siento ni deseo de acercarme a ti. Te pido, Señor. Recuerda que no tienes que hablar de una manera ahí muy preparada. Es el Señor que hizo la boca, hermano, el oído, que hizo el cerebro, de donde sale la voz. Hermano, Él conoce antes de que salga de ahí. Hablar con Él y decirle honestamente: mi Dios, mi Señor, yo me he ido enfriando, me he ido apagando un poco en mi gozo, me ha ido importando poco que estoy transgrediendo tu ley y estoy ofendiéndote a ti, que eres el Rey de Reyes. Ayúdame, rescátame. Y en ese momento el Señor te rescata, porque Él no miente, hermano. Él te recoge aun cuando tu padre y tu madre te han dejado. Y por esta razón, hermanos, es tan doloroso ver cristianos que dan excusas de su pecado y que humildemente no van al arrepentimiento. Al contrario, no confiesan. ¿Cómo estás? No, yo bien. Hermano, ¿cómo puedes decirme? Algún día aquí se tornó esa plática: ¿cómo estás? No, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, si nunca te congregas, vienes los domingos, y si es que no te da una gripa o te duele la cabeza, ¿cómo dices que estás bien? Recuerda esto: la regla no es eres pecador, no eres, sino que el pecador, hermano, salvo, va a Jesús constantemente, está buscando. Eso es como podemos diferenciar quién sí, quién no. ¿Cómo puedes estar bien, hermano? Vas a morir en cualquier momento. Toda la ira de Dios está acumulando sobre tu cabeza. La estoy viendo. Señor, ayúdalo. Porque la Escritura está diciendo eso, hermano: todo aquel que permanece en Él no peca.
Recuerda lo que te acabo de enseñar. No digo que jamás peques, sino que estamos hablando de que no practica, no continúa, no corre al pecado todo el tiempo. A eso se está refiriendo, hermano. Y por esta razón, hermanos, creo que tenemos que detenernos a pensar. Porque a menos que se lidie con el pecado de frente, hermanos, podremos continuar bien. Porque si no se convierte en un estilo de vida, hermanos, lo peor que se convierte en un estilo de vida secreto. Creo que Dios ha estado tratando duramente con todos nosotros, hermanos. Los domingos, aún los miércoles, recordándonos quién es. Porque son cosas que aparentemente para nosotros no son pecaminosas. He estado tratando mucho el tema con algunos hermanos aún fuera del país, del matrimonio. Yo hablaba con unos hermanos: hermano, ¿cómo quieres que tu vida cristiana vaya bien si en el principal ministerio tú estás mal? Digo, el problema que un hermano me decía: no, es que mi esposa no cambia, no hace, no dice. Pero hermano, tú no estás gobernando tu casa con amor como Cristo ama la iglesia. Y tenemos un grave conflicto los hombres, hermanos, porque Cristo no amó una iglesia bonita. Amó una iglesia que lo puso en la cruz. Y tú, hermana, le decía: o sea, me estás diciendo que tu esposo es la cabeza, pero no, es que mira, él no dice, él no hace, y mira esto y mira el otro, y por eso le digo a mis hijos que no sean como su papá. Y digo: ¿cómo quieres que lo demás funcione cuando, por favor, hagan un favor? Les dije: dejen el ministerio que tienen en su iglesia, por favor, se los pido, por favor. Porque lo que ustedes están enseñando a la gente que están enseñando, se derrumba por completo con lo que ustedes están enseñando. Si continúan con esa actitud de pecado a escondidas o viendo que no es tan pecaminoso como el resto de los pecados, tarde o temprano se convierte en un estilo de vida en secreto y mi pecado ya no es pecado. Y créemelo, si no eres de Dios, pues te vas a ir al infierno por la eternidad y ahí ya no hay salida y no podemos hacer nada. Pero si eres del Señor, el Señor se encargará de quebrantarte de tal manera que funciones como cristiano, aunque sean los últimos segundos de tu vida. Entonces lo importante, hermanos, es que nunca firmemos un tratado de paz con el pecado. Recuerda que no estoy tratándote de ofender ni hacer nada en contra. Estamos hablando del pecado. Cuando yo tengo problemas con mis hijos porque he pecado de ira al disciplinarlos, yo les recuerdo, les pido perdón. Normalmente caigo en ira cuando les llamo la atención 1, 2, 3 veces y a la tercera ya me enojé. Tenemos que llamar la atención a la primera y a la primera tenemos que actuar antes de que nos enojemos. Pero les recuerdo: mi problema contigo, Matías, André, no es contigo, es contra tu pecado. Porque mi enemigo no es mi prójimo, mi enemigo es el pecado. El pecado, hermanos, el pecado. Por eso cuando morimos a nosotros mismos no somos gente que se está suicidando. No, el problema es el pecado. Y cuando la exhortación llega aquí y nos golpea, no es contra ti, mi amado, mi amada, es contra tu pecado. Tienes que sacarlo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo llevó en la cruz. Ya no es tuyo, no te pertenece. Jesús lo llevó, despójate de él. El problema es el pecado. Y viéndolo desde esta perspectiva, cuando la Escritura me habla y yo no quiero reconocer que es Dios hablándome a través de un predicador, entonces digo: no es para mí, es para ti. Pecado maldito, es para ti. Vete de mí. Porque Dios me ama. A mí no me está Dios odiándome con un sermón fuerte. No me está disciplinando a mí. Es hablando a mi pecado. Apártate de mí. No hay relación de una vida como la mía con la relación que tengo con Jesús. Vete, pecado, de mí. Y así recibo la exhortación y no la saco, como si el pecado fuera el que saca defensa. Y es para ti. No, debes de decirle a tu pecado: no, es para ti. Para mí hay amor, para ti hay destrucción. Y hace 2000 años, así que te estás tardando. Por eso no firmemos tratado de paz con el pecado, hermanos. No debemos coquetear con él, ni disculparnos diciendo: todo el mundo tiene sus pecados, el pastor debería de entender, nadie es perfecto, Jesús me entiende.
No, hermanos, esto va totalmente en contra de todo lo que somos en Jesús. Esto va totalmente en contra de lo que la palabra dice, hermanos. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas es quitarnos la potestad que el pecado tenía sobre nosotros. Ponlo a prueba, practícalo, se hace un hábito. Hay quienes comienzan callándose a no contestar a su esposa, a su esposo, y sienten las ganas de contestar porque la merece. Pero te callas y comienza a ser un hábito. Si tenemos el problema de hablar de otros hermanos que no son iguales a nosotros, que no sirven igual, que no dan igual, que lo que sea, nos callamos, hermanos, nos tragamos las palabras y se hace un hábito. Los que adulteran o los que hacen cualquier cosa indebida, lucha contra eso. Ya no tienes dominio sobre mí, apártate. Apártate, veo a Jesús, abre mi Biblia, pon un canto, ponte el devocional otra vez. Ve una predicación, inúndate, porque de lo contrario perderás si te apartas del Señor. Por eso dice, el que permanece en mí. ¿Qué se te viene a la cabeza con permanencia? ¿Qué tanto tiempo? Permanencia, hermano. Ese es el asunto importante. Todo aquel que peca, por eso dice, acuérdate que cuando hablamos todo aquel que peca, si vamos a los textos originales, diría todo aquel que continúa pecando. No le ha visto ni le ha conocido. Entonces vivir un estilo de vida de pecado constante, hermanos, es demostrar que no has visto al Señor. En tiempo presente, hermanos, le veremos, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando leímos en Juan 3:2, dice, porque aún no lo hemos visto, pero algún día le veremos. Habla de eso, hermanos. No le hemos conocido, no le hemos visto, no hemos creído que vamos a verlo, no está mi esperanza en Él. Recuerda que la resurrección hay dos cosas, me da la esperanza de mi resurrección, pero también la resurrección tiene que hacernos temblar, ¿sabes por qué? Porque el mismo Jesús que fue al cielo regresará igual y lo veré igual. Y me va a decir a mí que me dio mucho, a los diáconos, a los pastores, a las madres, a los padres, todo lo que te di, ¿qué hiciste con ello? Ay, Señor, pero es que tú me entiendes, pues somos pecadores, todos cometemos errores, y pues el mundo, y pues mi casa, y mi familia, y que esto y que el otro. Todo lo que te di, ¿qué hiciste con ello? Porque al que mucho se le da, ¿qué, hermanos? Mucho se le pedirá. El mismo, no es un ya purificado en justicia e ira y ya cambió, no. Es el mismo Dios puro, perfecto, santo, justo. Y con Él daremos cuentas a Él. Todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Y ningún pretexto servirá, hermanos. Ninguno. Señor, es que esto, Señor, espérame, te llamé a que tomaras tu cruz y me siguieras. Ay, Señor, pero es que otros cristianos lo hacían. Te llamé a ti. Te llamé a ti. Algunas personas, hermanos, tan maravillosas y grandiosas, que al verlas y conocerlas, cambia nuestra vida, hermanos, para siempre. Que viene a nuestra mente, conocí a esta persona. Jesús es ese tipo de persona. Si algunas personas cambiaron nuestra vida para siempre, que las vimos y para siempre cambió, Jesús es ese tipo de persona. Si Jesús es tu Señor, Él cambió tu vida para siempre. Si tu vida no ha sido cambiada, más moralmente sí ha cambiado, pero podemos encontrar una familia que moralmente es más bonita que nosotros, hermano, la moralidad no indica que soy de Dios. El permanecer en Él sí, hermanos. Porque la justicia de Dios, de ese Señor que cambia nuestra vida, se nota en la vida de la persona. No es la persona. Algunos dicen, no, es que el hermano tanto, el otro hermano, no. Lo que pasa es que Jesús es quien brilla a través de los hombres. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias, Señor. A pesar de que nos exhorta tu palabra, nos hace descansar, porque tu palabra dice que el que permanece en ti, Señor, no peca. Así que lo que todos necesitamos no es de nosotros, sino de ti. Y tú estás disponible, Señor, para todos, y te agradecemos, Señor. Señor, tú eres el Señor de la fe y del arrepentimiento. Y yo te pido una sola cosa esta noche. Envíanos arrepentimiento a todos, Señor.
Queremos reflejarte de una manera sobrenatural. Te lo pido en el nombre de Jesús. A todos, Señor, aún el corazón más duro no se puede resistir al Dios Todopoderoso. Destrózalo y pon uno de carne con tu temor para que te temamos y no nos apartemos. Te hablo como cuerpo, Señor. Gracias porque en ti estamos seguros, porque tenemos nuestra esperanza, Señor, y porque valdrá la pena aún abandonarnos y morir nosotros mismos y cualquier cosa. Estoy seguro de eso, Señor. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Te doy gracias, te alabamos y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Paz de Dios, amados.